Eugenio Caire, como todos los martes, está con nosotros esta mañana. Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, gusto en saludarte, feliz inicio de mes a ti y a todo tu auditorio. El mes de marzo lo dedicaste, Eugenio, a hablar de planes de ahorro para las mujeres. Pero en el caso de los hombres que buscan consolidar un patrimonio protegido, ¿qué es lo que le recomiendas a la audiencia? Pues fíjate que sí, efectivamente, el mes pasado nos enfocamos mucho por el mes internacional de la mujer y creo que la pregunta está muy ad hoc ahora pues para el hombre, que pues la naturaleza del hombre biológica es mucho la de proteger, ¿no? La naturaleza del hombre en esencia es mucho de proteger a sus dependientes y existen estrategias en donde hemos platicado dos conceptos, donde uno busca tener dinero por si vivimos mucho y tener dinero pues por si vivimos poco, porque pues traemos a veces una dinámica de compromisos, de dependientes, y se ha utilizado mucho en las reuniones que hemos tenido con gente el esquema de fideicomisos también por supervivencia, pero también por fallecimiento. Y como enfocamos mucho el tema de la mujer, que la mujer pues cuando ella es la proveedora del hogar, pues lo que busca es protegerse a sí misma contra una eventualidad de faltarle a su familia, pero también de supervivencia y vivir la etapa de la vejez un poquito más protegida. En el caso del hombre, se adaptan en esencia los mismos conceptos, pero en el tema de fideicomiso se utiliza mucho porque pues hay hombres en donde pueden tener la idea de decir, bueno, yo voy a hacer un fondo, un patrimonio financiero, donde en apoyo de una aseguradora voy a tener más dinero a cierto plazo del que yo ahorré, pero también si algo me pasa, quiero que mi niño, mi niña o mis niños o que mi señora, pues hacerme presente en ellos, aunque ya no esté físicamente, a través de un fideicomiso. Y los fideicomisos por fallecimiento lo que hacen es dejar instrumentado por una indicación que dio desde un principio el contratante, de decir, mira, yo voy a hacer, por ejemplo, mi plan de retiro, y en mi plan de retiro quiero que si me pasa algo, pues esté entrando a mi casa 30,000, 50,000 pesos mensuales, hasta que se agote la suma asegurada, o hasta cierto plazo, o ciertas rentas en ciertas fechas del año. En diciembre quiero que caigan 100,000 pesos en la casa, y el resto del año quiero que estén cayendo 30,000 o 40,000 pesos. Son a veces deseos de las personas que hacen estos instrumentos, porque hay dos variables. Una, hay unos que dicen, bueno, yo voy a hacer el ahorro para mi retiro, para tener un apoyo a mi vejez más digna, pero pues no le puedo garantizar a mi familia que no le voy a hacer falta. Entonces, si eso sucede, tengo cubierto ese escenario con un fideicomiso. Más sin embargo, ¿por qué elijo ese fideicomiso? Dice alguien. Porque a lo mejor si le cae 3 millones de un sopetón a mi señora o a mis hijos, pues probablemente no van a saber administrar inteligentemente ese dinero. Y yo ya los tengo acostumbrados a una provisión mensual para los gastos corrientes de la casa, los servicios públicos, la escuela, mandado, el súper, etcétera, ya los tengo acostumbrados a cierto nivel. Entonces, bueno, no quiero que baje el nivel. Si yo no estoy, no quiero que baje el nivel por lo menos los siguientes 7, 8 años, y que hacerme presente como proveedor del hogar, aunque ya no esté. Entonces, hay esas herramientas en donde a través ya sea de un plan privado de retiro para el hombre, pueda proteger a su familia con un fideicomiso y garantizar esa paz mental que, pues, la verdad a la mayoría de los hombres, pues a veces nos acosa, ¿no? El que tengamos lo suficiente para proveer al hogar, y a veces a cierto rango de edad es normal. Entre más jóvenes somos, pues no le ponemos tanta atención, pero cuando tenemos cierto rango de edad ya nos toma el interés en ver, bueno, pues lo más seguro es que no me va a pasar nada, pero sí, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a armar? ¿Cuál va a ser el escenario? Y se puede armar junto con un plan personal de retiro para el hombre, un fideicomiso en donde pueda garantizarle a su familia el estar presente, el hacerse presente, pues ahora sí, estando a un fallecido,
se haría presente con su familia como buen proveedor. Sí, el fideicomiso se conforma de recursos que ahorra la persona más un seguro de vida. Se puede armar de esa forma o se puede armar solamente el puro seguro de vida. Se puede armar con el dinero que la persona está ahorrando más la suma asegurada, ¿sí? Que sean las dos montos juntos. Hay herramientas en donde es solamente la pura suma asegurada, que hay personas que no les interesa el ahorro, que les interesa solamente la protección, y hay quienes se pueden combinar ambas cosas, el ahorro con la protección. Y en función de esto, durante la vida del proyecto, la persona puede estar haciendo modificaciones cada vez que sea prudente el hacerlo. Sabes que voy a modificar los montos, sabes que voy a cambiar a las personas, y se meten beneficiarios contingentes también. O sea, si hay un beneficiario principal que puede ser la mamá y la mamá también fallece, bueno, ¿quién va a ser la contingente en ausencia de esa persona? Pues van a ser tal persona, y si esa persona tampoco no está, pues y se hace una cascada, ¿no? O sea, de tal manera que siempre exista quién va a estar recibiendo ese dinero. Y pues hay compañías de seguros que ya tienen más de 100 años haciendo estos proyectos. Entonces pues ya son proyectos que tienen pues larga historia, y pues quienes ya se han beneficiado de estos instrumentos, ¿no? Familias sobrevivientes de sus contratantes. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una persona de 40 años que quiso hacer un fondo, pero un relativamente corto, de 5 años nada más, y eran 120,000 pesos al año. Y pues lo va a estar acumulando por 5 años esos montos al ritmo de la inflación. Y él le nació porque hace mucho tocamos este tema, o se parecía a este tema, y hace rato lo había escuchado en la radio, y hizo un proyecto porque tiene una niña antes pues de meses, ¿no? Es papá que primerizo, pero a pesar de que tiene 40 años, pues tiene una criatura apenas de meses, y pues le interesa consolidar un instrumento que para él le va a funcionar de diferentes multiestrategia. Solamente por 5 años, de los 40 a los 45, va a estar metiendo 120,000 pesos al año de inflacionadamente. Eso es lo mismo que 10,000 pesos mensuales, y inflacionadamente va a juntar 660,000 pesos, eran 660,000. Pero por ejemplo el fondo pues va a estar ya sin más aportaciones después de los 45. Entonces a los 58 años de él va a tener 18 su niña, ¿no? Su niña va a tener 18, y bueno, en el fondo va a haber 2 millones de pesos. Él metió nomás 660 y va a haber 2 millones de pesos que puede disponer para apoyarse para la educación de la niña. Si por alguna razón el destino le mandó llamar antes y no llega a la edad de los 18, no llega a ver que se gradúe su niña, él, pues él dejó instalado un fideicomiso para que entre a su casa. Eran, si no mal recuerdo, 35,000 pesos mensuales, pero que la primera aportación que entrara a la casa fueran 150. Primero llegan 150,000 para gastos extraordinarios, y ya cada mes 35,000, porque con eso él calcula que cubre bien sus gastos fijos, ¿no? Dentro de la casa. Hasta que se agote el recurso que hay en el fideicomiso. ¿Mande? Hasta que se agote, se entregan estas administraciones hasta que se agote el recurso. Que el fideicomiso se tiende a extender un poco más de lo planeado, porque el fideicomiso da dividendos también. O sea, del capital que está ahí, que es el resultado de la suma asegurada, también da dividendos o da rendimientos. Entonces esos rendimientos hacen que se prolongue más la vida del fideicomiso. Sí, la persona contratante decide cómo se va a repartir el dinero o cómo se va a distribuir el dinero, si en una sola exhibición, si en varias exhibiciones o si en mensualidades, y esa decisión es irrevocable. Es irrevocable totalmente, tiene la misma fuerza y peso que un testamento. Sí. En esta parte de acá, al dejarlo, está respaldado por la ley de instituciones de seguros y fianzas, y en función de eso viene quedando amparado la última decisión y voluntad del contratante, y esa es totalmente irrevocable. No se somete a juicio civil ni nada por el estilo, eso en automático. Lo único que se somete a juicio civil es que si no puso contingentes, falleció el primer beneficiario y ya después ya no puso nadie más, entonces ahí sí entra un juicio civil nada más de a quién se le va a entregar, pero no cómo se le va a entregar. Sí. ¿Sí me explico? Pues interesante no, esto que planteas, Eugenio Caire. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacerte, alguna pregunta, ¿dónde se te puede encontrar? Pueden localizarnos al teléfono 6621-110261, 6621-110261,
o también pueden googlear Infini Seguros y Beneficios de Caire y Asociados, y ahí pueden encontrar diferentes medios de contacto. Gracias Eugenio, como siempre. Que tengan excelente día, inicio de mes. Cuídense mucho.